Acomódense en sus butacas. Empezó el momento del séptimo arte. Cine, televisión, arte visual. Un espacio para poder apreciar mejor eso que vemos en las pantallas. Películas, series, programas, clásicos y no tan clásicos. Llegó tu momento de ir al cine. Llegó tu cita con el cine. En Citas de Radio. Muy bien, y ya estamos al aire en nuestra cita de cine con Norma Busto. Muchas gracias, Norma, nuevamente por estar con nosotras, y hoy va a estar hablando de Clint Eastwood. Toda suya la columna. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, queridos amigos? Sí, nos encontramos. Este domingo, ¿qué pasó? Clint Eastwood cumplió 90 años. Yo estaba pensando más o menos qué trayectoria es similar y se me ocurrió la reina de Inglaterra. Uno dice, esta mujer tiene que haber conocido a Kennedy. No, esta mujer conoció a Harry Truman, que ni yo había nacido cuando gobernaba. Son trayectorias que atraviesan la mitad de un siglo y ahora otro, pues más o menos la de Clint Eastwood es en la historia de la cinematografía estadounidense, que es una de las más importantes, muy similar. Es un hombre que ha dejado íconos como actor y luego está dejando algunas de las mejores películas de fin de siglo y comienzos de siglo de una de las filmografías más importantes del mundo. Es interesante que lo veamos porque es una vida además interesante. No solamente ha sido actor, director, él le ha puesto la música, la ha compuesto para sus películas, sino que fue alcalde de Carmel en su nativa California. Es padre de 8 hijos con 6 mujeres distintas, se casó 2 veces. Digamos que no ha sido una vida aburrida la de Clint Eastwood. Es muy, muy interesante su historia. Pero es imposible ver todo, vamos a ver los llamados íconos que le ha dejado un poco a Estados Unidos y por ende hoy al mundo entero. Este hombre, que es californiano, por cierto, tiene una productora desde 1967 que se hace cargo al comienzo de una parte y hoy de todas sus películas. Se llama, cuando ustedes vean sus films icónicos como Los Puentes de Madison, Aquí llamada, luego una que se llamó Golpe al Corazón, pero es $1 Million Baby, la chica del $1.000.000, la que transcurre en el gimnasio de boxeo, las famosas 2 sobre la Segunda Guerra Mundial, Cartas desde Iwo Jima y Banderas de Nuestros Padres, la última que se estrenó en enero de este año, la historia de Richard Jewell, Sully, Hazaña sobre el Hudson, Changeling con Angelina Jolie, es decir, Los Inolvidables, un director absolutamente extraordinario. Pero ahora vamos a ver cuál fue su historia. Digamos a comienzos, hacia el 58, cuando él tenía ya 28 años, que él sentía que ya no era ningún niño, consigue un trabajo en televisión. Él después va a detestar la televisión, no es lo suyo, no le interesa, pero va a tener que filmar 4 de las 6 temporadas de una serie que se llamó Cuero Crudo. La mayoría de ustedes ni estaba vivo cuando esa serie se filmó, pero acá se dio, por supuesto, en blanco y negro. Y él hacía de un actor secundario, pero que estaba en todos los capítulos, que era un western sobre una granja, una familia en aquellos años duros de la conquista del oeste, y él era un muchacho joven y bueno. Ya vamos a verlo hablar a él de ese personaje que él detestó. Pero ese personaje lo puso en la brújula de otras cosas. Ya en el 63, siendo él muy joven, un compañero de reparto había rechazado el papel para ir a filmar un western. Fíjense esto, un western, o sea, sobre la conquista del oeste norteamericano, se filmaba en España y lo dirigía un italiano desconocido. Pero él, cuando fue una segunda opción a la que su compañero señaló y lo contrataron, dijo sí. $15,000 por 11 semanas y un Mercedes-Benz al terminar. Y él dijo, además no conocía Europa y podía hacer esto, fíjense.
podía salir de en cuero crudo me cansé de interpretar a un buen tipo, al héroe que besa ancianitas y acaricia perros, que era amable con todo el mundo. Era el momento de ser un antihéroe. Esta decisión va a cambiar la vida de él y va a cambiar la historia del cine. También la historia del cine western, del cine del oeste, de los vaqueros, de los cowboys, el más icónico de los géneros que ha dado Estados Unidos. Él acepta, y por este film que se llamó Por un puñado de dólares, digamos, él inicia un tipo de personaje que va a repetir en otras películas y a través del cual, por ejemplo, nosotros conocemos el hombre Marlboro, las propagandas, todos trataron de imitar a este personaje que Eastwood con Sergio Leone, el director, crean. Con esta película se inaugura un género. Decían los críticos norteamericanos, los más prestigiosos, que nunca un género fue tan bien bautizado. Se lo llamó Spaghetti Western. Las películas rodadas en Europa, en realidad con nombre italiano y todo, pero sobre el lejano oeste americano. El personaje, que además era un hombre sin nombre, nunca tuvo nombre. En la trilogía fueron 3 películas. La segunda se llamó Por un puñado de dólares más, y la tercera, la más famosa, Il buono, il brutto e il cattivo, el bueno, el feo y el malo, cuya música se hizo viral, diríamos hoy. Todo el mundo, todas las radios del mundo tocaban la música de esa película. La están dando cada tanto en televisión, no es imposible verla. Estamos hablando de comienzos de la década del 60. Ese personaje muy, muy peculiar prácticamente no hablaba. Él no fumó nunca como persona, Eastwood jamás fumó, pero Sergio Leone insistió en que debía tener un cigarro, la cola de un cigarro prendida en los labios. Eso era parte de esa máscara que pretendían crear. Él se compró un poncho en Almería, pero un poncho mexicano, y luego lo cambió por un zarape verdaderamente mexicano. Y así vestido, con el cigarro, con la barba de un día o dos, los absolutos silencios y la falta de nombre, así se transforma en uno de los íconos más reconocibles y más famosos del cine y de la cultura norteamericana. Se fraguó en España bajo un director italiano, increíblemente. Miren lo que él dijo sobre el personaje del hombre sin nombre, de este protagonista de los Spaghetti Western, que es interpretarlo con pocas palabras, crear toda esta sensación a través de la actitud y de los movimientos. Era el tipo de personaje que yo llevaba imaginando desde hacía tiempo, un hombre rodeado de misterio y que alude apenas a lo que le había sucedido en el pasado. Él surgió después de la frustración que tuve por pasar por cuero crudo durante tantos años. Yo sentía que cuanto menos decía, más fuerte crecía el personaje y más grande se hacía en la imaginación de los espectadores. Así se gesta esto. Ahora, esta trilogía va a llegar a Norteamérica casi 5 años después, pero le da a él una fama enorme en Europa. Él va a tener condecoraciones europeas, ya lo vamos a ver después. Es uno de los pocos americanos condecorados con la más alta condecoración civil por el emperador Akihito en Japón. También vamos a ver por qué. Es sumamente interesante todo esto. Si bien las películas no tuvieron una crítica maravillosa, el público les fue rápidamente muy generoso con ellas y las fue a ver, y en Norteamérica también. Causaron conmoción. Era una manera distinta de ver el oeste. Aunque ustedes no lo crean, era mucho más cruda, mucho más dura y mucho más violenta que las películas de John Wayne o
Richard Widmark, las películas que estamos acostumbrados a ver, que no es que no sean violentas, pero estas eran brutales, digamos. Esta idea que luego la crítica va a recoger y va a decir que él como director era como el hombre sin nombre, disparaba primero y preguntaba después, esto más o menos es lo que se va a repetir a lo largo de personajes que él va a continuar, ¿no? Y es muy interesante. Ya hacia 1967, con su productora Malpaso se llama así porque ese es el nombre de un arroyo que atraviesa la propiedad que él tiene en Monterrey, donde él vive en Monterrey en un rancho, y tiene un arroyo, a raíz de que el arroyo se llama Malpaso. Bueno, pues su famosa productora, la van a ver en todas sus películas, Malpaso Production, es la de él. Aquí ya él la funda, su contador y amigo, también va a poner dinero, aunque este hombre unos pocos años después lamentablemente va a fallecer, pero él con esta ayuda logra tener ya un poco de control sobre también el gasto de la producción. Clint Eastwood va a ser famoso como director por terminar antes los rodajes, lo cual es un milagro. Él termina antes y con eso ahorra. En una de las películas que filmó, creo que fue $1 Million Baby o así, al terminar 3 días antes ahorró $1,5 million. Es impresionante. Él trabaja muy rápido, en eso se parece a Woody Allen, a Ingmar Bergman o a Jean-Luc Godard. Filman rápido, no hacen repetir hasta la locura las escenas y producen y editan rápido. Es decir, los actores quedan muy conformes, todo el mundo está conforme y los productores también. Él, en este caso, él mismo también es productor. Todavía apenas era un comienzo aquí. Cuando él va a producir lo que se llamó acá La Jungla Humana, tuvo mucha fama en el 68. Es un sheriff de Arizona que tiene que ir a Nueva York con su sombrero, todos lo confunden con un tejano, él se pasa la mitad de la película aclarando que es de Arizona, pero digamos, él ahí con ese sombrero particular, con esa manera de los hombres del sur, de los hombres de a caballo en una ciudad diferente, persiguiendo a un criminal psicótico, él comienza a esbozar lo que va a ser su segunda figura icónica, el policía capaz de saltarse todas las reglas. Él va a ser un personaje en líneas generales, no al margen de la ley, no son delincuentes, pero si para capturar al malo, y generalmente acá son malos en serio, tiene que saltarse algo, no le tiembla la mano. Esto también quedó icónico. Hoy es, si ustedes quieren, políticamente incorrecto. Bueno, estamos en la década del 60 todavía, a finales. Ahora, esta película causó mucha controversia, ¿no? O sea, la violencia que tenía ese policía duro, ¿no? El que va a inmortalizar en lo que ahora va a venir, lo marcó, también lo identificaron con un cine profundamente violento. También esta película marca la colaboración con el músico argentino Lalo Schifrin, que va a ponerle música a casi todas las películas de él por los próximos 20 años. Ganó varios Oscars Schifrin, muy conocido en Hollywood. Ya en la década del 70, protagoniza en el mismo año 70 con una Shirley MacLaine joven y absolutamente espectacular, pero en un papel atípico, hace de una monja, o sea, está con hábito, está totalmente vestida. 2 mulas para la hermana Sara, aquí se llamó 2 mulas y una mujer, es 2 Mules for Sister Sarah, y comienza un trabajo con Don Siegel, que va a ser quien lo va a dirigir en lo que ahora vamos a ver. La película cuenta la historia de un mercenario estadounidense que tiene que rescatar a una monja en el pleno México, luego ayudan a los juaristas, muy bien. Cuando termina, se descubre que en realidad la monja es una prostituta disfrazada, es magnífico los 2 personajes. La película
aunque ustedes no lo crean, el New York Times la incluye en la lista de las 1000 mejores películas de la historia norteamericana. La crítica en su momento, pero es una excelente película y con un trabajo espléndido de los dos. Muy, muy buena. La carrera de él da un vuelco en el 71 porque por primera vez dirige con su productora, así que por primera vez tiene el control absoluto de una película. La produce, la dirige y la protagoniza. La película se llama en inglés Play Misty for Me, quiere decir toca o pon Misty para mí. Misty era una canción de Errol Garner, en la época Misty quiere decir bruma, niebla en inglés. Era la época en que los radioescuchas llamaban a las emisoras y le pedían poneme tal, bueno, era famoso. Él hace de un músico de jazz, a él le gusta muchísimo el jazz. A Eastwood, ya vamos a ver que hasta tiene un doctorado honoris causa de una universidad de música. Él es un adorador del jazz, él inclusive toca un poco el piano, y él hace acá de un músico de jazz que tiene una relación con una chica. Cuando él la deja, la chica se convierte en una violenta asesina. Yo estaba pensando un poquito, ¿se acuerdan de Atracción Fatal con Glenn Close, el Douglas? Solo que ella, digamos, se vuelca en este caso solo hacia él y su familia, pero acá no. Se convierte en una asesina. Es muy interesante. Esta es la primer película en la que nuestro querido Eastwood controla totalmente el proceso creativo. Y ahora les voy a decir una o dos cosas porque sé que el tiempo se está agotando. Ese mismo año comienza el rodaje del segundo personaje icónico que Clint Eastwood le va a dejar a la pantalla estadounidense. Harry el Sucio, el policía duro, denso, identificado con la ley, pero dispuesto a imponerla caiga quien caiga y suceda lo que suceda. El guión original era en Nueva York, lo trasladaron a San Francisco y él se llama Harry Callahan, el protagonista, y a partir de ahí va a quedar como Harry el Sucio. Durante 18 años él va a filmar 5 Harrys el Sucio, una mejor que otra. La número 5 ya la llega a dirigir él. Él ha incorporado en su dirección aspectos de este mismo Sergio Leone. Él dice que de cada director incorporó lo que le gusta y aprendió lo que no le gusta para no hacerlo. Era rápido, era receptivo. De Leone incorporó una especie de touch europeo en sus films, por ejemplo, en una especie de humor negro, de un sarcasmo en la realidad, que lo acerca más a algún aspecto de Woody Allen que al western icónico y de héroes y de buenos y malos clásicos. A él le gustan más los personajes moralmente un poco ambiguos y no esos personajes blancos de un lado y negros del otro. Amigos, no hemos terminado, por cierto, pero la vez que viene vamos a seguir, porque créanme que vale la pena la cantidad de Oscars que él ha ganado, que le ha hecho ganar a la gente, y su capacidad de hacer otras cosas además de esto. Un abrazo muy grande y espero que estemos todos bien dadas las circunstancias. Cariños y hasta la próxima.